Ya, chiquillo, vamos a continuar. Voy a compartir nuevamente lo que estábamos viendo. Estábamos revisando las propiedades de los minerales, ¿cierto? Para que nos queden bien claras cuáles son las propiedades. Estamos viendo otro PPT, otro PDF. Ahora vamos a ver las propiedades físicas. Morfología. La morfología tiene que ver con la forma, ¿cierto?, visible del mineral. Morfología o apariencia externa de los cristales. No siempre podemos verla, ¿cierto? Porque para que un cristal se desarrolle y yo lo pueda ver, tienen que mantenerse las condiciones de presión, temperatura por un largo periodo y tiene que tener el espacio para crecer además. En este caso sí podemos ver claramente a la derecha, ¿cierto? Un mineral de pirita, un cristal de pirita muy bien formado, una hermosa, hermosa pieza que es de un museo seguramente, igual que la pieza de la izquierda, que es una muestra de fluorita con distintos cristales. Algunos forman maclas. Por ejemplo, este está formando una macla con este está formando una macla con este otro y con ese, cuando se montan uno sobre otro, ¿ya? Esas son las maclas, aquí hay otra macla. Entonces el mineral se describe a través de su forma cristalina. Entonces, externamente es capaz de mostrar el ordenamiento interno, ¿ya? Los ángulos que hay entre las aristas, cómo son las caras, si las aristas son de igual o distinto tamaño. Todo eso se ve desde forma visible cuando el cristal se desarrolla. Entonces el mineral se describe a través de su forma cristalina, hábito característico, que es la forma en que se agrupan los minerales, ese es el hábito característico, agrupaciones, agregado, aspecto, maclas. Entonces estamos hablando de la morfología de los minerales. Ahí tenemos una macla. La muestra que está a la izquierda es una macla. Ya son dos cristales que se entrecruzan, ¿cierto? Y así es como se formaron, ¿ya? Entonces uno puede entender cómo es el ordenamiento interno viendo cómo está visiblemente el cristal. A la derecha tenemos dendritas de manganeso, que es una forma de agrupación de cristales de manganeso. Se llaman dendríticas porque forma como ramas, ¿cierto? Se llaman dendritas de manganeso, ¿ya? Y más o menos son de ese tamaño como lo están viendo ustedes ahí. La magla es más pequeña, sí, generalmente. Exfoliación, una propiedad física. Es la propiedad que tienen algunos minerales de romperse o separarse según unas direcciones cristalográficas preferentes, ¿ya? De acuerdo a un plano reticular o plano de debilidad. Este plano reticular que conforma el cristal pasa a ser un plano de debilidad. Por eso siempre se va a tender a separar de esa manera. Entonces, cuando ocurre eso, se dice que el mineral es exfoliable. Va a depender obviamente de la estructura interna del mineral y, y es constante, ¿cierto?, para cada mineral. En el fondo son enlaces más débiles que permiten que se pueda separar los cristales o las capas de un mineral en capas como planos. ¿Ya? Esa es la exfoliación. Viene de foliar o foliaje, que es hoja, ¿cierto? Así como se separan las capas de una torta de 1000 hojas, así se separan los minerales, por ejemplo, de la biotita o de la moscovita, que es muy exfoliable. La exfoliación es direccional y anisótropa, o sea, no es para todos lados. Se parten por planos de debilidad. Ciertos minerales se parten por planos de debilidad, debido a la existencia de enlaces débiles, debido a la existencia de enlaces débiles, y debido a un mayor espaciado reticular entre los planos. Pueden ser las dos, pueden ser una de las dos las causas o las dos en su conjunto. Entonces, debido a la existencia de enlaces débiles o debido a un mayor espacio reticular entre los planos. Debido a también puede ser debido a la combinación de ambas, ¿cierto? Ya sea enlaces débiles y mayor espacio reticular.
Grado de exfoliación, hay distintos grados de exfoliación. Por ejemplo, la moscovita, el grafito, la clorita y el yeso tienen una exfoliación excelente. El mineral se rompe en finas láminas en un sentido bien claro. Exfoliación perfecta. El mineral se rompe en formas regulares, delimitadas por los planos de exfoliación. Por ejemplo, los cubos de la galena, los romboedros de la calcita. Buena exfoliación. Los planos de exfoliación son menos visibles y no siempre perfectamente rectos. Entonces, buena exfoliación tiene los feldespatos, o sea, la plagioclasa y la ortoclasa tiene buena exfoliación. Exfoliación imperfecta, no hay un plano de exfoliación neto o claro, a eso se refiere. Los planos por los que se rompe el mineral son superficies irregulares. Los planos por los que se rompe el mineral son superficies irregulares. Un ejemplo de la exfoliación imperfecta, los cristales de azufre. Los cristales de azufre. Muy imperfecta es que no existe exfoliación. ¿Ya? Cuando la exfoliación es muy imperfecta es porque no tiene exfoliación. El cuarzo, por ejemplo, se rompe de cualquier manera. ¿Qué es lo que es la partición? Cuando los minerales se rompen a lo largo de planos de debilidad estructural. Eso es la partición. Cuando los minerales se rompen a lo largo de planos de debilidad estructural. Esta debilidad puede resultar de ejercer una presión sobre el cristal o de una macla, ¿ya? No todos los ejemplares de un determinado mineral exhibirán esta propiedad. No todos los ejemplares de un determinado mineral exhibirán esta propiedad de partición. Rotura total, ¿qué es lo que es la fractura ahora? Fractura, rotura totalmente desordenada, sin ninguna dirección preferente. Debido a que algunas estructuras cristalinas tienen una resistencia de sus enlaces igual en todas las direcciones, según el aspecto que presenten las superficies de rotura, se pueden caracterizar en fractura concoidal, fractura fibrosa o astillosa, fractura ganchuda y fractura desigual o irregular. Eso es la fractura, ¿ya? Es una rotura totalmente desordenada, sin ninguna dirección preferente. Como la característica de la fractura concoidal. La fractura presenta superficies suaves y lisas a manera de conchas o con forma de conchas. El vidrio, la obsidiana tienen esa fractura. El jaspe también tiene esa fractura. Es por eso que los nativos tomaban jaspe, obsidiana y con golpes de otra roca, ¿cierto? Iban sacando trozos con el aspecto de conchas para darle, por ejemplo, para formar las puntas de flecha o para formar un hacha, ¿cierto?, de obsidiana o un hacha de jaspe. Fractura fibrosa o astillosa. Se deshace en astillas, ya en astillas. Ese es el aspecto de la fractura. ¿Por qué? Porque tiene en los minerales, o los cristales más bien dicho, tienen ese hábito, forman como astillas, fibras. Entonces cuando se rompe y la fractura es fibrosa o astillosa, es porque el hábito de esos cristales es parecido a astillas o a fibras. Fractura ganchuda. ¿Cómo es la fractura ganchuda? Un mineral se rompe según una superficie irregular y forma como dientes con filos puntiagudos. Forma como dientes con filos puntiagudos. Fractura desigual o irregular. Cuando un mineral se rompe según superficies vastas e irregulares. Cuando un mineral se rompe según superficies vastas e irregulares. O sea, de cualquier manera. ¿Qué es lo que es la dureza? Bueno, les decía que la dureza tiene que ver mucho con la raya. ¿Por qué? Porque el mineral más duro va a rayar el mineral más blando, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es la dureza? Es la resistencia que ofrece la superficie lisa de un mineral a ser rayado, ¿ya? Por ejemplo, el vidrio, cuando yo le paso una navaja por arriba, no se raya. ¿Por qué? Porque el acero es más blando que el vidrio. Pero si paso un cristal de cuarzo sobre el vidrio, voy a dejar una raya al pasarlo suavemente, sin cargarlo. ¿Por qué? Porque el cuarzo es más duro que el vidrio. Lo mismo si paso un trozo de cuarzo sobre una navaja, va a rayar el acero. Va a rayar el acero. ¿Por qué?
porque la dureza del cuarzo y la dureza del vidrio es más dura, según la escala de Mohs, que la dureza de la navaja. Entonces sirve para determinar las características o cuál mineral es. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo cristales de cuarzo y cristales de caliza, no se ven a simple vista, son muy parecidos. Entonces, si tengo una corta pluma, el cuarzo no lo voy a poder rayar, pero la caliza sí. Entonces voy a poder determinar que una es caliza y otra es cuarzo, por su diferencia de dureza. Entonces la dureza es la resistencia que ofrece la superficie lisa de un mineral, o sea, la cara de un cristal, a ser rayado, o la resistencia que ofrece a la penetración de otro cuerpo. Se considera relacionada con la cohesión de los minerales y depende de la exfoliación. La dureza es siempre menor en un sentido paralelo a la exfoliación. La dureza es siempre menor en un sentido paralelo a la exfoliación. O sea, las caras que forman la biotita y la moscovita son más blandas que la superficie que es perpendicular a esas caras. Desempeña un papel importante la separación entre partículas estructurales. La dureza desempeña un importante papel, ¿cierto? La separación entre partículas estructurales. Los minerales con átomos pequeños son los más duros. Los minerales con átomos pequeños son los más duros. Por ejemplo, el diamante, ¿cierto? El cuarzo. En la práctica de la mineralogía se utilizan escalas de dureza representadas por determinados minerales. Ya conocimos la escala de Mohs, ¿cierto? Que va del 1 al 10 entre el talco y el diamante. Secuencia de minerales ordenados de menor a mayor dureza y que está compuesta únicamente por minerales de raya blanca. Y que está compuesta únicamente por minerales de raya blanca. La escala de Mohs, ¿ya? No es que todos los minerales tengan raya blanca. Acuérdense que la raya blanca es la huella que deja el desgaste del mineral más blando. En esta escala los minerales están ordenados según un grado de dureza. Ahí está, ¿cierto? La dureza según la escala de Mohs. Talco, ahí está la fórmula química del talco, el yeso, la calcita, la fluorita, el apatito, la ortosa, el cuarzo, el topacio, el corindón y el diamante. ¿Ya? Increíble que el diamante es lo más caro de todo eso, lo más duro y es solo carbón. Escala de Mohs de dureza relativa. ¿Ya? Los minerales de referencia son los mismos, ¿cierto? El talco que tiene dureza 1, el yeso dureza 2, la calcita dureza 3, la fluorita dureza 4, el apatito dureza 5, la ortosa dureza 6, el cuarzo dureza 7, el topacio dureza 8, el corindón dureza 9 y el diamante dureza 10. La placa de porcelana tiene dureza 6,5, que es la que me permite ver la huella, ¿cierto? O la raya de los minerales que son más blandos que ella. Entonces todo esto, hasta la ortosa, yo la puedo pasar por la placa de porcelana y va a dejar su raya blanca, porque sabemos que estos minerales todos tienen raya blanca. El vidrio, por ejemplo, tiene dureza 5,5, la punta de navaja 5,1, un clavo, ¿cierto? Y es de acero, tiene una dureza 4,5. El cobre, una moneda de cobre, tiene dureza 3,5. La uña ciertamente puede rayar el talco y el yeso, pero no la calcita. ¿Por qué? Porque tiene una dureza 2,5. Tenacidad. ¿Qué es lo que es la tenacidad? Es la resistencia que opone un mineral a ser roto, ¿ya? Molido, doblado o desgarrado. En resumen, de alguna forma mide la cohesión de sus partículas componentes, ¿cierto? Se dice que un mineral es frágil cuando fácilmente se rompe o se reduce a polvo, ¿ya? Ojo que el diamante es muy duro, pero es frágil, maleable. Un mineral que puede ser conformado en hojas delgadas por percusión, o sea, tomo el mineral y lo empiezo a golpear y puedo formar capas delgadas, ¿ya? El cobre es maleable, el oro es maleable, la plata es maleable. Séptil, un mineral que puede cortarse en virutas delgadas con un cuchillo, ¿ya? El plomo y el estaño es séptil. Dúctil, un mineral al que se puede estirar en forma de hilo. El cobre y el oro son dúctiles, ¿ya? Por eso hacemos alambre de cobre.
Flexible, un mineral que tras aplicarle una presión puede ser doblado, pero no recupera su forma original. También el cobre es flexible, ¿cierto? El bronce es flexible. Elástico, un mineral que recobra su forma primitiva al cesar la fuerza que lo ha deformado. Un ejemplo de eso es el titanio, ¿cierto? Un mineral que recobra su forma primitiva al cesar la fuerza que lo ha deformado. Peso específico es un número que expresa la relación entre el peso del mineral y el peso de un volumen igual de agua. Entonces, el peso específico del agua o la densidad del agua es 1 en relación a otros minerales. Entonces, todo se compara en relación al agua, a la temperatura de 4 grados Celsius. Repito, es un número que expresa la relación entre el peso del mineral y el peso de un volumen igual de agua. Por ejemplo, la relación de un centímetro cúbico, ¿cierto? Que pesa 1 gramo de agua con 1 centímetro cúbico de oro es muy diferente, ¿ya? El peso específico de un mineral es constante, por lo que su determinación es un valor importante en la identificación de un mineral. Va a depender de la clase de átomos de que está compuesta, de su peso atómico, ¿cierto? Y la manera como están empaquetados los átomos, o sea, de la densidad, ¿ya? De qué forma están empaquetados los átomos. De alguna forma te habla de la densidad, ¿cierto? Y la clase de átomos de que está compuesta. No todos los átomos tienen igual peso atómico, ¿cierto? Hay átomos que tienen muchos neutrones y protones en su núcleo, otros solamente tienen un protón, ¿ya? Como el hidrógeno. Determinación del peso específico. Para determinar con exactitud el peso específico de un mineral, deberán observarse ciertas condiciones. Número 1, el mineral deberá ser puro. Número 2, debe ser compacto. Ya no puede entrar agua por él, no puede estar con orificio o con cortes que pueda penetrar agua y aire. Y se hace con una muestra de 1 centímetro cúbico. Idea relativa del peso específico. Se considera el peso específico medio de los minerales no metálicos más comunes entre 2,6 y 2,75. Ese es el peso específico medio de los minerales no metálicos. Por ejemplo, el cuarzo tiene un peso específico de 2,65, la calcita de 2,72, ¿ya? Entonces hablamos de gramos centímetro cúbico. En el caso de los minerales metálicos, el peso específico medio es 5. Se puede distinguir ciertos minerales, por ejemplo, los ligeros, que es como el litio, que es muy ligero, el aluminio, que van entre 1 y 2. Medianamente pesados, entre 2 y 4, el peso específico, perdón. Pesados, con un peso específico entre 4 y 6. Y muy pesados, como el oro, ¿cierto? Que es mayor a 6. ¿Ya? Mayor a 6. Perdón. Hay varias formas, ¿cierto?, de medir el peso específico. Está el método de la doble pesada, donde yo puedo comparar con una balanza, ¿cierto? 1 centímetro cúbico de un material que conozco su peso específico con otro. Balanza de resorte de Joly, vaso vacío de 50 mililitros y pesas para equilibrar la balanza. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, yo voy determinando el peso específico dependiendo de las pesas que yo tenga. ¿Ya? Y también puedo calcularlo con un pignómetro. Entonces, ahí están mostrando cómo se hace, cómo se comparan el volumen desplazado de un material que sí conozco respecto de otro que no conozco. De uno que sí conozco su peso específico con otro que no conozco su peso específico. Determinación del peso específico. AA es el peso mineral del aire. WW, peso mineral sumergido en el agua, el que desplaza agua, ¿cierto? Entonces, si yo resto el peso mineral en el aire, el peso mineral en el aire, menos el peso del mineral sumergido, voy a tener el peso de un volumen igual de agua, ¿ya?
Entonces, WA es el peso mineral de aire, WW es el peso mineral sumergido en agua, por lo tanto, hay un empuje, ¿cierto?, por parte del agua. Se podría decir que está más liviano, por eso uno se siente más liviano cuando está en la piscina. Y la diferencia, ¿cierto?, entre el peso real del mineral en el aire menos el peso del mineral sumergido en agua, va a ser el peso de un volumen igual de agua, o sea, el agua que yo desplacé con el mineral. Determinación del peso específico, balanza de resorte de Joule, deformación de un muelle. Con esta maquinita, ¿cierto? Con la balanza de resorte de Joule y ocupando esa fórmula, donde tengo AA partido por AA menos WW, obtengo el peso específico del mineral. Pignómetro. Determinación del peso específico de los fragmentos pequeños. Determinación del peso específico de los fragmentos pequeños de mineral. En general, se utilizan líquidos pesados, como el bromoformo, el tetrabromuro de acetileno y el yoduro de metileno. ¿Ya? También tienen que ver con cuánto desplaza de estos líquidos, al cual sí le conozco el peso específico, el mineral. Entonces eso me permite comparar eh, el volumen y la diferencia de pesos para obtener el peso específico. Ya, chiquillos, por hoy día lo vamos a dejar hasta acá. ¿Ya? Entonces, no sé si vieron cuándo es la prueba. ¿Pudieron ver cuándo es la prueba que viene? Sí, profe, el viernes. ¿El viernes 6? Parece que sí. Sí. Ya, entonces hasta aquí entraría en la prueba. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Voy a subir las clases y los PDF, ¿ya? Nos estamos viendo. Chao, profe. Chao. Chao, profesor, buenas tardes. Chao, Estelita.